Alfredo Álvarez Pérez, que es de APICI, es el vocal de la Junta Directiva de APICI y responsable de España y Portugal en the European Fire Sprinkler Network. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Continuamos con el siguiente ponente, Fernando León Aponte. Sí. Fernando, un placer como siempre, de AERME. Jorge Jimeno Bernal. Jorge, buenas tardes, jefe de área, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial, Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y por último, Marcelino Herrero Sinovas, distinguido con el primer premio galardón del Francisco Riz, entregado desde AERME. Muchas gracias. Marcelino. Marceliano, perdón, del COGITI de Valladolid. Pucela, qué bonita es Pucela. Bueno, vamos a dar paso a las ponencias, pero antes de ello, tengo que contaros que Jorge Jimeno va a llevar a cabo una introducción primero del tema, luego le seguirá Marceliano y luego Fernando León. ¿Os parece bien? Ese es el turno, así vale. Que Jorge Jimeno, adelante. ¿Voy ahí? Donde quieras, puedes hablar perfectamente. No sé si necesitas estar aquí. Bueno, podemos probar. Podemos probar, pero de todas maneras puedes estar aquí. Yo me retiro. Venga, pues. Todo tuyo. De acuerdo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Entiendo que se me escucha bien. Bueno, lo primero es dar las gracias a la organización por realizar este evento. Es un placer para nosotros venir aquí a hablar y es un placer ver que cada vez hay congresos más importantes y más asentados y más relevantes dentro del mundo y del sector de la protección contra incendios. Ayer, desde mi subdirección, vino ayer José Antonio, hoy vengo yo y la idea es un poco, en la charla de hoy, hablar principalmente de dos de nuestros reglamentos, que son el RIPCI y el RISTEI. Como la mesa de debates tenía varias preguntas planteadas, pensábamos que quizá era interesante empezar hablando un poco de los reglamentos para, los que aún no conocían del tema, pues ver un poco en qué estado estaban, cómo está la tramitación y cuándo lo vamos o cuándo se prevé que se publique en el BOE. Voy a ponerme el cronómetro, ¿vale? Para no pasarme de tiempo demasiado. Así que vamos allá. Entonces, como digo, creo que aquí lo interesante para vosotros es explicaros un poco cómo está siendo el proceso de las últimas modificaciones legislativas y comentaros un poco los cambios. Hablaré principalmente del RIPCI, del RISTEI y al final voy a hablar también un poco del Reglamento Europeo de Productos de la Construcción, que dado que está España actualmente ejerciendo la presidencia del Consejo de la Unión Europea, nos está tocando a nosotros todas las semanas viajar a Bruselas para vernos con el Parlamento Europeo y avanzar en los trílogos de este reglamento, que también está a puntito de salir. Entonces, como digo, partimos, como sabéis, de los dos reglamentos del Ministerio de Industria. Tenemos el RIPCI del año 2017, el RISTEI del año 2004. Yo cuando entré al Ministerio, la verdad es que me costó más tiempo del que querría reconocer en aprenderme las siglas y en entender qué diferencia hay entre uno y otro, porque luego cuando ya lo sabes, pero al principio es un poco caótico. Bueno, ya lo sabéis, el RISTEI básicamente es algo parecido a un código de edificación formalmente llamado reglamento de instalación, que lo que te dice es cómo tienes que construir una industria para su seguridad en caso de incendio, mientras que el RIPCI lo que se centra es en los productos, el diseño de los equipos de protección activa y también en los requisitos de las empresas instaladoras, mantenedoras, mantenimiento, inspecciones, etcétera. Entonces, en esta primera parte os voy a comentar un poco cómo ha sido el proceso y cómo estamos ahora. En 2007 aprobamos y se publicó en el BOE el RIPCI 2017, que venía a sustituir al de los años 90, que era muy necesario esa actualización. Y ya desde 2017 ya tuvimos en mente que el siguiente reglamento a actualizar era el RISTEI. En 2018 se empezó a realizar el nuevo texto, creamos desde el Ministerio un grupo de trabajo con expertos de las comunidades autónomas y del propio sector de la protección contra incendios y fue un trabajo en el que básicamente reescribimos el reglamento entero.
Básicamente, los conceptos siguen siendo los mismos, se pretende que los requisitos sean similares, pero merecía una reescritura, dado que la tecnología, las necesidades de la industria, el marco legislativo había cambiado por completo. Por lo tanto, pues desde 2018 hasta la actualidad pues hemos estado en este expediente. Formalmente empezar a tramitar el Real Decreto. En marzo de 2020 hicimos la consulta pública previa y en septiembre a octubre de 2022 se hizo el proceso de audiencia pública. Le dimos un plazo para enviar comentarios de un mes. Lo normal son 15 días, pero preferimos hacer un mes porque nos lo pidieron y porque de esta forma podíais haber leído más tranquilamente el reglamento y mandar más comentarios. Y bueno, un poco ahí se consiguió porque recibimos muchísimas alegaciones, en torno a 1000 de 80 personas. Con personas, pues me refiero a asociaciones, empresas, ciudadanos, etc. Quitando las repetidas, unas 800. A partir de ahí, desde octubre hasta primavera de este año, estuvimos haciendo un análisis de las alegaciones. Se han valorado todas, lógicamente no he aceptado todas, pero sí valorado todas. En aquellos casos donde teníamos dudas o queríamos más información, se contactó directamente con la persona interesada. Y, como he dicho, pues junto con los expertos que tenemos de las comunidades autónomas, entre ellos Marceliano y el Ministerio, intentamos contestar a todas. Hicimos los cambios pertinentes en el reglamento y la verdad es que es un lujo para nosotros el hecho de este reglamento habernoslo tomado con relativa calma, porque el reglamento de 2004 funciona bien, más allá de que esté un poco obsoleto por los años que tiene, funciona bien, por lo tanto no teníamos prisa en sacar este nuevo reglamento y hemos podido estar tranquilamente dedicándole el tiempo necesario tanto a escribirlo como a analizar las alegaciones con el objetivo de que el texto final salga lo mejor escrito posible. En junio de este año se continuó con la tramitación y hicimos en paralelo dos cosas. Lo enviamos a lo que se llama el procedimiento TRIS, que es la notificación de la Unión Europea, y en paralelo lo enviamos a la petición de informes internos. Hay una serie de informes internos que tienes que recabar, entre ellos, por ejemplo, el del Ministerio de Transportes, del MIDMA como coproponente. Y respecto a la notificación del TRIS, estuvo abierta del junio de este año hasta septiembre de este año para que la Comisión Europea y otros Estados miembros pudieran comprobar que básicamente que el Real Decreto, que el proyecto de Real Decreto no incumplía la legislación europea. Pasado este tiempo, al no haber recibido ninguna observación ni de la Comisión Europea ni de ningún otro Estado miembro, el proceso ha finalizado con éxito, por lo tanto hemos ya terminado, hemos pasado ya esa notificación europea y estamos ya pendientes de terminar de recibir los últimos informes. Como curiosidad, si queréis ver el último texto, la última versión del texto del reglamento, la tenéis en la web de la Comisión Europea, tenéis tanto la versión del reglamento con todas las alegaciones ya procesadas, los últimos cambios ya hechos, y también tenéis la memoria de impacto normativo, donde en uno de los anexos podéis ver todas las alegaciones y todas las respuestas, tanto si se han aceptado, rechazado, etcétera, de cada una de las personas que nos la enviaron. Yo recomiendo leerlo porque se aprende mucho en cuanto a que ves qué cosas le preocupan a la gente y también podéis ver nuestra contestación. Y además también está en español y también está en inglés, entonces ahí lo tenéis ahí todo. Bueno, como comento, una vez pasados los informes internos, la verdad es que estamos ya cercanos a la publicación del reglamento, del Real Decreto, en el Boletín Oficial del Estado. Los próximos pasos son terminar la petición de informes, después iría al Consejo de Estado y finalmente a la aprobación de ministros y publicar en el BOE. Como fechas esperadas de publicación del Real Decreto, pensamos que lo más probable es que se publique en la primera mitad de 2024. Por un lado, obviamente, para que se pueda publicar habrá que esperar a que haya gobierno y, por otro lado, actualmente, dada la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, estamos casi todo nuestro tiempo dedicado a temas europeos, por lo tanto, de aquí a diciembre no le podemos dedicar mucho tiempo a este reglamento. Entonces, bueno, esperando que ya haya gobierno, pues a partir del año que viene, y como básicamente no queda ya casi ningún trámite, pues la idea es que se publique a inicios del año que viene. Voy a aprovechar, y antes de hablar de las diferentes preguntas que proponían en la mesa redonda y posteriormente hablar de las preguntas que vosotros queréis enviar, hacer un poco un breve resumen de algunos de los cambios. Entonces, un poco
la idea que le he propuesto a Marceliano es voy a hablar yo de los cambios que hemos hecho en el RIPCI y Marceliano luego os cuenta un poco las novedades del RISTEI, ¿vale? La idea es, dado que tenemos muchísima legislación con temas muy técnicos y es muy difícil tener todo actualizado, la idea es en un mismo Real Decreto aprobar un nuevo RISTEI, pero modificar otra serie de reglamentos como el RIPCI con diversas cositas que, bueno, por el paso de los años pues hacía falta. Entonces aprovechamos un mismo expediente, un mismo Real Decreto para modificar todo a la vez. Como cambios del RIPCI interesantes, pues destacar que vamos a abrir la puerta a usar soluciones alternativas de diseño, alternativas a las normas UNE-EN que salen en los anexos del RIPCI. Sería solo para casos muy excepcionales, porque las normas actualmente funcionan bien, pero claro, siempre te llega alguna consulta de estoy diseñando un aeropuerto y esta norma no está pensada para aeropuertos, pues tienes razón, ¿no? Entonces, queremos abrir esta vía. Y la idea es que tenga que justificar el proyectista el nivel equivalente de seguridad y que esté validada por una OCA. Otro cambio es también, estamos citando la norma 192.005 parte 2 para las inspecciones periódicas. En el anexo 1 del RIPCI incluimos una norma UNE nueva para los sistemas de alarma por voz y lo que vamos a hacer es vamos a permitir tanto usar como diseño la norma UNE como la norma actual EN, que es un poco antigua, pero también entendemos que sigue siendo válida, entonces hemos abierto la opción para usar las dos. Respecto a hidrantes, explícitamente ometemos, dado que hemos visto que realmente los hidrantes tienen varios usos, principalmente o para llenado de camiones o para impulsión directa, el RIPCI ha separado un poco los requisitos en ambos casos porque tienen necesidades distintas. Y luego, posteriormente, en el RISTEI, y Marceliano a lo mejor os explicará posteriormente, hemos establecido cuándo se necesita cada tipo de hidrantes. También hemos cambiado el párrafo sobre la presión de las vías. El párrafo del RISTEI actual dio lugar a preguntas y tenía ciertas inexactitudes, así que tras hacer ensayos y probar diferentes presiones y diferentes formas de medir y demás, hemos propuesto un nuevo redactado. También cambiamos o añadimos detalles sobre la señalización. También metemos un nuevo sistema que son los sistemas fijos de extinción de cocinas comerciales. Respecto al mantenimiento, añadimos las nuevas versiones de la norma 23.580, que es la norma de actas de mantenimiento. En general, hemos actualizado toda la lista de normas, pero respecto a esta quería hacer referencia. La idea con el nuevo párrafo y las nuevas referencias es dejar claro que el mantenimiento mínimo obligatorio es el que aparece en las tablas del reglamento y las normas sirven como un apoyo y como una forma de facilitar el registro a las empresas mantenedoras. Hemos cambiado también algún detalle en la tabla de mantenimiento. Podemos, por ejemplo, hacer referencia a la vida útil. Hemos cambiado el texto de la vida útil de los detectores de incendios, que en su día dio lugar a bastante debate. La idea con el nuevo texto es que las empresas mantenedoras sean las que verifiquen, una vez pasada la supuesta vida útil del detector, si éste sigue siendo apto o no. En el caso de que siga siendo apto, puedes alargar su vida útil y en el caso de que no, pueda funcionar. En general, todo el reglamento, nuestra idea es hacer reglamentos proporcionados, que no pidan ni barbaridades ni que se queden cortos. Intentamos llegar a un punto medio y las cosas donde vemos que nos hemos pasado o que vemos que hacen falta, las mejoramos. Y por esto este nuevo redactado. En fin, también antes de pasar al siguiente punto, decir también que aprovechamos para modificar también algunos aspectos del Código Técnico de Edificación, documento básico de seguridad en caso de incendios. En concreto, se define un nuevo uso almacén. Hasta ahora nos llevaban bastantes consultas sobre cómo tenía que cumplir un almacén, cuándo un almacén era industria y cuándo no. No estaba del todo claro y con esta nueva redacción del nuevo RISTEI y del nuevo CTE ya va a quedar claro cuándo un almacén va por un reglamento o va por otro. También hemos aprovechado y modificamos una orden del año 1999 que regula los extintores que tienen que usar los vehículos. Esto lo hemos hecho porque tenemos el Acuerdo Internacional de Transportes Peligrosos por Carretera que pide también requisitos para extintores de ciertos vehículos y como había ciertos solapes, hemos reescrito la orden para que quede más claro qué tipo de extintor tiene que ir en cada vehículo. Y luego, como digo, sobre el RISTEI os hablará Marceliano.
Llevo 12 minutos, así que voy a aprovechar un par de minutos más para hablar del último punto, que era el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción. El sector de la protección contra incendios básicamente está dentro del sector de productos de la construcción. Casi todos los productos, sistemas, equipos que cubre el RIFCI, o casi todos los productos, sistemas, equipos de protección contra incendios, tanto los de activa, pero también los de pasiva, son productos de construcción y la mayoría de ellos tienen marcado CE dentro del Reglamento de Productos de la Construcción. El reglamento actual de productos de la construcción, que como digo, regula el marcado CE de la mayoría de los productos de la construcción, no solo de incendios, de todo, por lo tanto tiene un impacto brutal tanto para fabricantes como para el mundo de la edificación. Pues como digo, este reglamento es del año 2011, tiene en torno a un poco menos de 500 normas armonizadas, por lo tanto en torno a 500 tipos de productos diferentes, más otros 100 que están en el aire porque hay norma, pero la Comisión Europea por diferentes motivos aún no las ha citado como normas del reglamento. Pues bueno, se ha visto que tiene ciertos puntos que se querían mejorar y en eso estamos. La Comisión Europea propuso en marzo del año 2022 una nueva propuesta de reglamento de productos de la construcción que vendrá a sustituir al actual de 2011. Y si queréis os cuento un poco cómo funciona el proceso legislativo en Europa. Cuando primero la Comisión propone un texto legal, posteriormente se va en paralelo al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo. El Consejo de la Unión Europea básicamente van los diferentes Estados miembros, los diferentes ministerios, básicamente la Administración, mientras que el Parlamento pues están los parlamentarios. De esta forma, de marzo de 2022 a junio de 2023 se estuvo trabajando en el Consejo de la Unión Europea en ese texto, los diferentes países dimos nuestras opiniones y modificamos dicho texto y alcanzamos en la presidencia anterior un mandato a finales de junio de 2023, que es el mandato del Consejo de la Unión Europea respecto a la propuesta inicial. En paralelo, el Parlamento Europeo ha hecho sus propuestas de enmienda y tiene también su propuesta para el reglamento. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es 3 propuestas de texto de un mismo tema y ahora mismo donde estamos en la Unión Europea es en los trílogos. Básicamente todas las semanas nos estamos reuniendo la presidencia de la Comisión, la presidencia del Consejo de la Unión Europea que lleva España, por lo tanto nosotros, con los representantes del Parlamento y con gente de la Comisión, y la idea es, entre esos 3 textos, esas 3 propuestas, llegar a un acuerdo de lo que será el próximo reglamento. Como cambios que van a traer el futuro marcado CE de producto de la construcción, y esto va a afectar mucho a este sector, tanto, pues ya os digo, básicamente, salvo extintores que no son productos de la construcción, el resto, cualquier cosa que se ponga en el edificio es un producto de la construcción. Un detector, un rociador, una tubería, una puerta cortafuegos, un elemento sectorizador, un ladrillo, todo, ¿no? Bueno, el nuevo reglamento hace cambios en la forma de hacer el sistema de la normalización, la forma en que se crean los estándares. En el caso de que la normalización se atasque, por ejemplo, crea una vía alternativa para que sea la propia Comisión Europea con los países quien pueda hacer esas normas de producto. Se cambia también el concepto de la actual declaración de prestaciones a una futura declaración de prestaciones más conformidad. Por lo tanto, un futuro producto de construcción tendrá un documento, la declaración, que tendrá una parte de prestaciones y una parte de conformidad. También se va a abrir la puerta a poner marcado CE a productos usados. Se va a meter muchos requisitos, la mayoría de ellos de información sobre medio ambiente. La Comisión, bueno, desde Europa se tiene en mente promocionar, como digo, la sostenibilidad de los productos y junto con el producto tendrá que ir una serie de información sobre su sostenibilidad, vida útil, etc. La idea es que las edificaciones sean cada vez más sostenibles. Y bueno, una vez esto esté terminado, pues desde Europa tendremos esa legislación de producto actualizada, desde España tendremos nuestros códigos de edificación y reglamentos de instalaciones actualizados y, bueno, dentro de un año la idea es que si todo va bien y ojalá vaya bien, los trílogos en Europa, nuestra ambición como país sería intentar conseguir cerrar este texto de reglamento de la construcción antes de que acabe la presidencia española. Esto es en diciembre. En el caso de que no pueda ser porque es un tema complejo, pues sería en el próximo semestre, no pasaría nada. Pero creo que, bueno, por nuestra parte podemos estar contentos porque vamos a tener una legislación mucho más actualizada de aquí a medio año, un año. Dicho esto, por mi parte es todo. Y ahora Marceliano os va a contar lo que yo no he contado. Muy bien.
Pues yo también me pongo aquí. Jorge, muchas puesto gracias. Jorge. Nos has dado una lección magistral que muchas veces también es bueno que percibamos esta situación. Marceliano, creo que te toca, ¿no? Perfecto. Pues adelante con las faroles. Muy bien, hala. Bueno, pues nada. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Herme y felicidades por este congreso. La verdad es que es necesario seguir apostando por difundir la normativa, las exigencias a los fabricantes, reunir, coordinar. Es algo muy importante en este sector y en todos, pero vosotros estáis haciendo una labor importante en esta materia, reuniendo a expertos, debatiendo las normativas, dando a conocer las novedades. Y hoy, en este sentido y en esta mesa, pues quiero expresar, decir que es una tarde especial. Creo que es la primera vez que tenemos aquí reunidos a las dos personas que han hecho el reglamento actual y el reglamento futuro. Sí, Solina, hiciste tú el reglamento junto con asociaciones y demás, colaborando, pero fuiste la autora principal, la coordinadora, y te costó hacerlo mucho, muchísimo. Porque pasó de cero a no exigir nada de la protección contra incendios de establecimientos industriales a exigir algo y mucho, porque no era nada y pasó a algo. Y ahora Jorge ha cogido el relevo y lo ha perfeccionado y está siguiendo la estructura original. O sea, no es malo el reglamento actual, como ha dicho Jorge, y es un reglamento bueno, aplicable, y se ha modificado, pero además esta modificación ha sido también algo especial, porque han participado muchos agentes. Las nuevas tecnologías nos han permitido reunirnos a un gran número de personas para confeccionar este reglamento y darle forma. Con la batuta y dirigido por Jorge, que le tenemos que agradecer infinito esa paciencia que ha tenido con nosotros, Jorge, que ha sido muchos debates, muchas discusiones y la verdad parece que un reglamento se puede hacer así fácil, que solo son 100 y pico páginas, pero si vierais el debate que hemos tenido para cada párrafo del mismo, cada párrafo ha sido objeto de debate y alguno de ellos de muchas horas de trabajo y al final un consenso. Mucho ha sido con consenso. Creo que ha sido la mayor parte de este reglamento ha sido consensuado. Otra parte no, evidentemente. Alguien quiere algo y el Ministerio dice por ahí no. A las comunidades autónomas nos ha dicho por ahí no. Pero la Asociación de Instaladores ha dicho por ahí no. A los bomberos se le ha dicho por ahí no muchas veces, porque los bomberos querían todo. Todo. Pero bueno, las comunidades autónomas querían un poco más de flexibilidad. No, hay que seguir por este camino. Asociación de Instaladores, requisitos técnicos. Bueno, pues estos sí y estos no. Pero al final ha logrado, Jorge, y con la ayuda de todos nosotros que hemos participado, pues hacer un reglamento que creo que es bastante aplicable. Y esto lo veremos en los próximos años cuando se publique y lo aplicaremos, bueno, pues a ver si ha salido bien o no, pero esperemos, la verdad es que haya sido bueno. Voy a comentar un poquito así rápidamente las principales modificaciones que bajo mi punto de vista ha tenido lugar en este reglamento. Y la primera la ha pasado así rápido Jorge, pero creo que es muy importante. Esto ya lo veníamos algunas comunidades autónomas pidiendo que se incorporase en el RIPCI, porque es el único reglamento de seguridad industrial que no venía excepciones al cumplimiento de diseño de las instalaciones. Es decir, se cumpla la norma UNE o se cumpla la norma UNE. Punto final. No había posibilidad alguna. Ahora se ha incorporado la excepción. Excepción de cumplimiento reglamentario de las normas UNE, no de la fabricación y del producto, pero sí del diseño. Para, como ha dicho, por ejemplo, un aeropuerto, hospitales, edificios especiales, que esos diseños están comprimidos y no se pueden extender a lo mejor a estos edificios. Pues bueno, pues ya está ahí, lo tenéis a vuestro alcance cuando se publique. Hoy no, no pidáis autorización, que se va a decir que no, porque no hay posibilidad, pero luego sí. Y además esa autorización también es nueva, porque los reglamentos de seguridad industrial, todos,
sin excepción, siempre que se quiera una excepción del reglamento, se tiene que pedir autorización a la Administración autonómica. En este, no, bajo vuestra responsabilidad. Eso sí, con el control posteriori de la Administración. Pero es posteriori. Ojo, que no tenéis que esperar a que el técnico funcionario de turno te atienda, lo mire, lo lea y lo entienda. Que vuestras excepciones son muy complejas. Y el funcionario que toca leerlo, a lo mejor no es un experto, a lo mejor no, ya os digo, no lo es. Entonces, le cuesta dar ese informe y cuesta dar la autorización. Bueno, pues ahora ya eso se ha quitado. En el RIPCI, se va a quitar en el RIPCI. Pero también se va a quitar, como ha dicho, en el Reglamento de Coordinación de Establecimientos Industriales. Es decir, una gran novedad para facilitar esas soluciones alternativas al diseño restringido de un reglamento. Que vosotros podéis diseñar, podéis evaluar, podéis hacer otras soluciones de protección contra incendio. Y en este sentido, parece que no tiene importancia, pero es de vital importancia. El poder diseñar una protección contra incendios distinta de la que dice el reglamento os puede convertir a vosotros, a las empresas instaladoras, a los expertos, realmente expertos, en asesores de protección contra incendio. Ya no seréis el que quiera instaladora de protección contra incendios. Seréis asesores en materia de protección contra incendios, donde la seguridad pasiva sustituye a la activa y viceversa, bajo un estudio complejo. No es fácil. Ahí están las dos normas UNE ISO. Son difíciles. Nadie con una formación expresa y larga va a poder acometer eso. Pero el que lo haga, le vaticino buen futuro. Pero muy buen futuro. Tomaos nota de esto. Aquellos que están ahí al fondo, unos expositores, supongo que sea Ángel, son socios vuestros, pues hacen un curso muy bueno, porque yo lo he hecho, de excepción o de diseño alternativo de los equipos y sistemas de protección contra incendios. Muy bueno, con unos grandes expertos. Ya os digo, el tema de la excepción es muy importante, muy difícil, y os recomendaría que os metierais en ese tema. Otra de las cosas que también lo ha pasado así, Jorge, como si no pasa nada, y esto no, es sencillo, es fácil. Un reglamento de seguridad industrial del Ministerio de Industria va a modificar el Código Técnico de la Edificación. Esto es un hito en la historia legislativa. Que dos ministerios como el de Fomento y el de Industria se pongan de acuerdo, eso ya es la leche. Estamos hablando de arquitectos e ingenieros, que siempre ha habido ahí un cierto... Bueno, pues el responsable, o la responsable Isabel del Ministerio de Fomento, ¿cómo se llama ahora? Transporte, sí. Transporte, sí, transporte, bueno, el código técnico, que lleva vivienda. Bueno, pues se ha reunido con nosotros en numerosas ocasiones, aguantando nuestros debates, toda la mañana ahí estoicamente, de que lo que era un almacén industrial y lo que no era un almacén industrial. Así vosotros, bueno, un almacén industrial, sencillo la definición. Pues os puedo decir que a lo mejor más de 3 o 4 días definiendo ese párrafo, lo que es un almacén industrial. Lo que era del código técnico y lo que era de industria. ¿Dónde se quedaba industria en el almacén industrial y dónde tenía que ir al código técnico de edificación? Esa coordinación, esa definición y ese consenso que al final han logrado, pues es realmente importante y digno de admirar. Y todo el mundo teníamos que estar agradecidos que hoy en día, cuando se publique el reglamento, vamos a saber si un almacén es del código técnico y es del ayuntamiento, la protección contra incendios, o si es de industria y tenéis que presentar el proyecto en industria. Eso es realmente importante. Bueno, entrando ya un poquito en materia ya técnica, pues se ha eliminado la clase E de los establecimientos industriales. No tenía sentido que estuviera abierta, cerrada, bueno, pues eso se ha eliminado. Se ha incluido también otra clase, la AH y AV, se ha dividido la A en H y AV. También interesante porque la AH está más cerca, es las naves, recordemos, que comparten solo paredes, no suelos ni techos. Esos son los AV. Y los que comparten paredes con nuestro establecimiento industrial y estructura son las AH. Y esas están más cercanas a las B que las AV. Entonces, las AV las hemos quedado con los requisitos de las A antiguas y las AH les hemos rebajado mucho los requisitos y las exigencias técnicas porque eran más parecidas
a la B. O sea, se han adaptado esos requisitos y exigencias que eran desproporcionadas en algunos casos y ahora pues, se han regulado un poquito mejor. El cálculo de cargas de fuego. Tremendo el trabajo ahí, tremendo. Estuvimos alguna vez a punto de tirar la toalla. Dijimos, no se hacen cargas de fuego, olvidémonos porque esto es un lío patatero. La verdad es que el que lo estáis sufriendo ahora, pues sí, esas tablas del metro Bretener se han actualizado. Se han eliminado muchas entradas, se han puesto otras, se ha corregido la CSUI, ese coeficiente que teníamos por ahí que no sabíamos si 1,3, 1,6, 1. Se ha corregido la RSUA, se ha modificado, se ha dicho exactamente la RSUA si es... Antes era 1, corrígeme, 1,5, 2. Y ahora se ha quedado hasta en 0,5, 0,8, en fin, que se ha adaptado también ese tema de la caracterización y evaluación de riesgo. En cuanto a la pasiva, bueno, pues se han introducido algunos ya avances que habíamos tenido en el reglamento de almacenamiento de productos químicos, que iba dando excepciones o hacía excepciones al reglamento de acondicionamiento de establecimientos industriales. El reglamento de almacenamiento de productos químicos se nutre de este reglamento para la protección contra incendios. Antes que era total y absolutamente aparte. Pero hicimos un esfuerzo metiendo el RIS-CA en el reglamento de almacenamiento de productos químicos. Pero tuvimos que dar unas excepciones. Por ejemplo, el vestíbulo previo. No tiene sentido el vestíbulo previo en establecimientos industriales. Pero si se hace referencia al RIS-CA y al CTE, código técnico, ya bueno, al anterior CPI y ahora al CTE, obligaba a poner vestíbulos. Bueno, pues lo hemos eliminado. No tiene sentido esos vestíbulos previos. En cuanto a la evacuación, también se ha cambiado bastante. La evacuación, que es algo fundamental, prioritario, importantísimo dentro del establecimiento industrial, se ha modificado, se ha cambiado, se ha incluido algo que estaba en el código y no lo teníamos nosotros. Se ha incluido el recorrido de evacuación hasta alcanzar 2 salidas. Antes solo teníamos el recorrido de evacuación hasta alcanzar una salida. Pero ahora, cuando es necesario 2 salidas, se ha incluido un recorrido de fondo de saco, previo, hasta alcanzar el punto donde se puede ir a 2 salidas, para evitar pues, unos de fondo de saco que podía dar lugar realmente a situaciones pues, de claro riesgo para la evacuación de las personas. En cuanto a la activa, bueno, la activa sois expertos vosotros. Aquí Ángel ha debatido bastante, también ha propuesto muchas modificaciones. Realmente, pues, hemos aprendido en estos 2 o 3 años, en esta multitud de reuniones, mucho de vuestro presidente. La verdad es que es un gusto escuchar a expertos y muchas de sus propuestas han tenido lugar y se han incluido. Por ejemplo, los hidrantes. Los hidrantes, todos sabéis que los hidrantes hay de 2 tipos. Lleno de camiones y extinción, acción directa. Bueno, no estaba recogido en el reglamento. Ahora sí, se ha dividido. Se han dividido, lógicamente, los hidrantes para un lado, los hidrantes para otro, con requisitos distintos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, unos hidrantes llenados de camiones son requisitos muy distintos de acción directa. En cuanto a otras cosillas, por ejemplo, rociadores. Y esto es una de las últimas modificaciones que hemos tenido. Leyendo las alegaciones, se ha incluido algo, un párrafo que espero que no dé lugar a muchos problemas, Jorge, porque eso ya lo dijimos que a lo mejor podría tener muchos problemas. En las zonas y sectores de riesgo bajo, cuando la carga está desproporcionada, se tiene que hacer una evaluación del riesgo de la zona más alta. Casi nada, Ángel. Se tiene que evaluar el riesgo en las zonas, sectores de riesgo alto, cuando hay unas zonas de riesgo bajo, zonas de alta carga. Todos sabemos que en las industrias existen, pues, lógicamente, grandes almacenamientos industriales donde en algunos sitios o zonas de producción donde producen y no tienen carga de fuego y es muy grande, y en otras zonas que tienen mucha carga de fuego es muy pequeñita. Claro, repartes la carga de fuego de la pequeñita, de la zona pequeñita respecto de la grande y te sale riesgo bajo. ¡Hala! Ninguna medida. Pues eso se ha intentado evitar con un parrafito. Esperemos que dé lugar realmente a que se proteja y obligamos a que se haga la evaluación de riesgo en ese pequeño espacio.
Porque si sale riesgo alto, se tendrá que dotar a todo el sector como riesgo alto. O sea, ahí estos cambios han sido originados, lógicamente, por la participación de muchas personas que intervienen en la extinción de incendios, como los bomberos, que nos han dicho, oye, que existe esta problemática, mirad a ver cómo lo podemos solucionar, y dándole vueltas, muchas horas, mucho debate, sacamos eso. Esperemos que tengamos un poquito de acierto y podamos proteger mejor a las personas y a las cosas, al medio ambiente y demás, en estos establecimientos de riesgo bajo. El tema de alumbrado de emergencia se lo hemos dejado al CTE. Como tenemos buena relación, pues que lo haga el CTE, que lo haga el SUA 4. El lunes, precisamente, Jorge, mira, no te lo he contado, tuve una reunión con Isabel de Ministerio para ver cómo podíamos, y con José Luis Álvarez, compañero tuyo, para ver cómo podíamos establecer normativa así coordinada del alumbrado de emergencia. Y bueno, pues resultó francamente muy bien la reunión, porque dijimos, tú te encargas, Ministerio de Vivienda, Código Técnico, de decir dónde se tiene que poner el alumbrado de emergencia, lo quitamos de la ITC 28, locales de pública concurrencia, de reglamento de baja tensión, cambiamos el título a reglamento de baja tensión, en vez de locales de pública concurrencia, lo llamamos de alumbrado de emergencia, y decimos cómo se tiene que hacer la instalación. Es decir, el Ministerio de Industria, cómo se tiene que hacer la instalación, y el Ministerio de Fomento, dónde se tiene que hacer la instalación. Dotacional y de instalación, lo mismo que el RIPCI y el Código Técnico, por lo mismo, pues bien, o sea, tenemos una buena, ahora mismo, coordinación, y eso, pues parece que no vamos a verlo en 2 o 3 años. Nos ha dicho que el Código Técnico se modificará, pero a lo mejor en 4 años. Bueno, pero por lo menos ya tenemos la base y el acuerdo tomado, y luego hay que desarrollarlo. Y bueno, para terminar también, que me estoy pasando un poco, el anexo 4 también es novedoso. El anexo 4 ha sido también objeto de bastantes días de trabajo para buscar soluciones concretas a instalaciones especiales. Por ejemplo, estanterías metálicas, establecimientos industriales con estanterías metálicas. ¿Cómo les tratábamos eso? Si era primer piso, no era primer piso, si era habitable, no era habitable, qué resistencia al fuego tiene que tener, qué no resistencia al fuego, en fin. Todo ese jaleo de estanterías metálicas ya está aclarado. Ya tenemos un anexo y ya no tenemos ninguna duda en la aplicación. Las carpas. Cada vez más vemos carpas en los establecimientos industriales. ¿Por qué? Porque son más baratas que construir con ladrillos. Entonces hacen carpas. Y encima las alquilan. Y son muy flexibles. Cuando se acaba ese proceso, ese almacén le quitan. Bueno, ¿y cómo tratamos las carpas? Bueno, pues ha sido un tema también objeto de debate, coordinado también con el Ministerio de Fomento, porque hay carpas también para eventos. Y bueno, pues ahí se han establecido las medidas. Cereales. Teníamos otro problema con los establecimientos industriales, almacenes de cereales que llenaban de cereal y tapaban los extintores, las bocas de incendio equipadas, y los detectores y todo. ¿Qué hacíamos ahí? Bueno, pues ahí se han establecido también unos requisitos. Cámaras frigoríficas o las instalaciones fotovoltaicas, que también se están instalando muchas instalaciones fotovoltaicas y tienen riesgo de incendio. Por lo tanto, también se ha establecido una serie de medidas de protección para evitar que ese incendio se propague al interior, exigiendo pues, una serie de barreras de protección contra incendio. Bueno, pues esto es unas pinceladas que si queréis en el debate posterior podemos ampliarlo, pero de todas formas pues quería agradecer otra vez al Ministerio de Industria su paciencia, su labor, y a Jorge especialmente aquí en público, porque realmente ha hecho una labor muy buena. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Marceliano, eres compañero mío porque eres del Colegio de Valladolid. Y bueno, los aplausos han sido de verdad sentidos. Vamos a continuar porque hay otro ponente más que tiene que contarnos muchas más cosas. Y yo quiero que Fernando León, que es de AERME, ¿lo vas a hacer desde tu sitio o prefieres estar aquí? Me da lo mismo. Yo me levanto, me gusta estar más de pie que sentado. Bueno, Fernando, nos conocimos el año pasado, Sí. le entrevisté en la radio. Correcto. Como me porté bien con él, me ha regalado una baraja de cartas para jugar al mus. ¿A que sí? Eso es. Muy bien. Bueno, él es SPV Sistemas Correcto. y Y vocal técnico de la Junta Directiva de AERME.
O sea, tú eres el que le dice a la gente de AERME por aquí. Por aquí, o si tienen dudas en la asociación sobre legislación, pues sería la persona a la que recurren para... ¿Acude mucho a ti? No, tenemos a Nayara, que es el del departamento técnico de la asociación, que es la que responde habitualmente las consultas, y si hay alguna duda técnica importante, pues acude a nosotros, a Ángel, a mí, a Paco, a lo que es la comisión técnica de AERME, de la asociación. Pues eso está muy bien, que la gente acuda a las personas que tienen conocimiento y saben. Fernando, todo tuyo. Bien, pues yo solo quería añadir a lo que hemos hablado, o que ha hablado Jorge y ha hablado Marceliano, es que AERME ha contribuido a ese reglamento. AERME no solo en las ponencias, en las reuniones, que ha estado Ángel trabajando sobre todo ello, hemos contribuido también en unas pruebas que se hicieron en Murcia, en el Centro Tecnológico del Metal, junto a otras asociaciones como Tenifuego, CEPREVEN y AEDICI, en la cual se hicieron pruebas de fuego real con una boca de incendio, porque queríamos establecer o saber qué presiones eran las adecuadas para usar en una BIE tanto de 25 como de 45. Esas pruebas las hicimos en Murcia y con esas pruebas se ha determinado en el nuevo reglamento o en la modificación del nuevo reglamento de instalación y protección contra incendios a qué presiones mínimas y máximas van a trabajar las BIEs en cuanto se publique el reglamento. ¿De acuerdo? También hemos estado colaborando y seguimos colaborando en los comités de normalización. AERME ha presidido, en este caso yo personalmente, el grupo de trabajo que ha redactado todas las normas 23580, que son, como sabéis, las actas de mantenimiento, en las cuales nos vamos a apoyar los mantenedores para hacer las revisiones de contraincendios. Ya está todo, se ha comunicado al Ministerio y las ha tenido en cuenta para incluirles en su borrador. Por lo tanto, nosotros, como hablábamos antes con Jorge Marceliano y Alfredo, no hemos puesto un lema al Congreso, pero nuestro lema para este Congreso sería la colaboración. Es decir, queremos que todos los actores del Congreso o de la protección contra incendios colaboremos entre nosotros, vayamos todos a una y mejoremos el mercado. Hablamos de fabricantes, instaladores, mantenedores y administración. Si me dejo a alguien como a FEDAOC por ahí, que no se me enfade. Y las ingenierías lo que hacen es apoyarnos tanto desde AEDICI como desde APICI. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este sería el Congreso de la colaboración. Lo hemos querido hacer de tal manera que como convocantes no solo está AERME, sino también están todas las asociaciones territoriales y otras empresas que han querido colaborar con nosotros para la promoción del Congreso. Y yo, pues no quiero extenderme más, voy a dejar a Alfredo que hable y luego en la mesa de debate, si tenéis dudas o consultas, por favor, hacernos las preguntas que consideréis oportunas. ¿Alfredo? Me levanto directamente porque no tenías mi nombre y mi presentación porque me han puesto de última hora. Entonces, de última hora. Por eso te digo que ¿A quién hay que reclamar? No hay que reclamar a nadie. Agradecido de estar aquí y de poder participar de las jornadas. Como diría Andy Warhol, todo el mundo en el futuro tendrá 15 minutos de gloria en la televisión. Genial. Así Aquí vamos. que todo tuyo. Gracias. Muchas gracias a todos. Daros las buenas tardes a los presentes y quizá vaya a resultar repetitivo, pero reafirmarme en lo que ha comentado el Ministerio, Jorge y la Administración. No hace falta decir más. Todos nuestros comentarios sí que van a tener también un aspecto internacional. Represento a PICI y a la Eurosprinkler, como han dicho, y al final cuando miramos un reglamento, miramos los reglamentos en global y hacemos una breve comparativa. Quería, ante todo, dar las gracias al organizador del Congreso, a AERME, y felicitarles y darles la enhorabuena por el éxito de estos 2 días, para 3. Y también aprovechar la oportunidad, como os he dicho, de dar las gracias a Jorge y al Mincotur, porque han puesto en marcha la revisión de un reglamento. Que yo entienda, no hay otro, no hay el código técnico, como acabamos de oír, aún tardará unos años en presentarse. A lo mejor hay alguna ordenanza que pueda resultar salir en los siguientes meses, pero en realidad el reglamento de industria es el que se ha revisado, el que se han hecho alegaciones y el que, como ha dicho Jorge, y no hace falta que lo digan ellos, sino nosotros mismos, entidades, sociedades que han hecho alegaciones, hemos podido ver el tiempo que se ha tomado en revisarlas y en comentar cada una de ellas. No solamente eso, sino que también
cuando ha habido una duda, Jorge y el Ministerio se han puesto en contacto con las entidades para esclarecer o aclarar esas dudas. Es decir, que ha habido un seguimiento de todo eso. Nosotros hemos hecho varias alegaciones junto con APICI y hemos comentado cada una de ellas. Yo también he tenido la oportunidad, como ha comentado Jorge, en los últimos mes y medio de revisar el documento en TRIS y de ver cada uno qué alegación ha hecho y en qué se ha conseguido con esa alegación, qué se ha podido hacer. Y me gustaría proponerle a Jorge y al Ministerio que a lo mejor después de presentar y se apruebe y se publique el reglamento, sí hacer a lo mejor un pequeño resumen de qué beneficios se han obtenido en el nuevo reglamento a colación de las alegaciones. Quizás no decir de dónde viene la alegación, sino simplemente qué se ha conseguido y dónde podemos encontrar ese beneficio. Hemos visto que el reglamento, como resumen, tiende a aceptar sectores de incendio más grandes. La tabla de densidades, como hemos dicho, se ha visto revisada y repensada después de unos años. También pensamos que es positivo reconocer la implicación que tienen los materiales de construcción dentro de lo que es una nave logística o una industria y el cálculo de la carga de fuego, que sabemos que han contribuido negativamente en muchos incendios tanto en España como en Europa. Puedo poner muchos ejemplos de las cosas buenas que se han hecho, pero para no irme a lo mejor a uno que defina el que haya un interés detrás de esa alegación, sí que puedo remitirme a la que habéis comentado de los hidrantes para el servicio de bomberos. Ha habido incluso comentarios dirigidos a mejorar la capacidad de los bomberos al llegar a una nave de grandes dimensiones. Creo que antes el hidrante estaba cada 1000 metros cuadrados y ahora se está hablando de 500 metros cuadrados. Por lo tanto, hay un beneficio para las fuerzas de seguridad, en este caso, a la hora de ir a atajar un incendio. No voy a extender mucho más, que hay muchos comentarios, pero en conclusión, en nuestra opinión, el nuevo reglamento es mejor y protege mejor cierto tipo de establecimientos de riesgo medio y alto. Riesgo bajo, tendríamos que ver, se han puesto medidas paliativas con hidrantes más cercanos en establecimientos y limitaciones en la separación entre naves. Sigue latente un riesgo, entre comillas, en dimensiones de meganaves de 10.000 metros cuadrados o más, que será complicado atajar un incendio si se desarrolla más de 1000 metros cuadrados, como sabemos. Y por finalizar, comentar que una de las nuevas tecnologías que también nos lo habéis comentado, nos traen nuevos incendios, nos traen nuevos retos, como pueden ser las placas solares, como puede ser la carga de vehículos eléctricos, etcétera, y pienso que todo esto lo vamos a tener que tener en cuenta en un futuro para que el reglamento sea inclusive más fuerte en una siguiente revisión. Nada más, de nuevo daros las gracias y gracias por participar. Bueno, ahora os toca someteros a las preguntas de los supertacañones. ¿Lo tenéis claro? Bueno, pues vamos a en ello. Un segundito, por favor. Hay muchas personas en el público que han hecho una serie de preguntas que yo considero que son interesantes. Todas las preguntas son interesantes. Segundo. ¿Sabéis identificar qué es, Marceliano? ¿Qué es? ¿Eso qué suena? Yo creo que es que tenemos que irnos, que es una alarma de incendios, ¿no? Ah, no. Ya se ha parado. Menos mal. O sea, si realmente fuese una alarma de incendios, ¿es una alarma de incendios? No. ¿No? Eso es algo echando marcha atrás. ¿Es un? Yo pienso que es algo echando marcha atrás que está avisando de un cierto grado de peligrosidad. Porque si no tendríamos que haber salido todos, ¿no? Estamos en un congreso de protección contra incendios, ¿no? Bueno. Bien. Preguntas inteligentes de la gente inteligente, porque además es que están muy bien redactadas y muy bien traídas a cabo de la calle. Esto es para cualquiera de vosotros. Bueno, mentira.
Hay una que es para Marceliano. Así que la primera, vamos con ella. Aunque el resto de tus compañeros seguro que también querrán intervenir en alguna de las cosas. Dice lo siguiente. ¿Cómo nos podemos proteger de las empresas que no están dadas de altas en el reglamento? ¿Vale? Intrusismo. Y estando dadas de baja, pero sí siguen trabajando con toda normalidad. Bueno. Esto es cuando uno tiene autorización para conducir, ¿vale? De taxi o de VTC se dice, ¿no? VTC, ¿vale? Y claro, ellos hacen su trabajo, pero hay un pirata que lleva gente de un lado a otro. Sí. Y encima cobra en negro. Pues curioso. Hasta hacen factura. No me digas. Así les pillamos. La única forma. O sea, que hace factura incluso. Hacen factura, ponen que son instaladores de protección contra incendios. Viene su cliente protestando porque no se la ha hecho bien o la ha tardado mucho o no le ha dado el certificado o lo que sea y resulta que miramos en el registro y no está de alta. Y ahora te pregunto yo, ¿no podéis llegar a un acuerdo con Hacienda? Hacienda lo puede todo. O sea, es impenetrable a nivel de ciberseguridad entrar en la plataforma de inteligencia, perdona, de la agencia tributaria. Sí. Es imposible. Nadie entra. No podrías llegar a un acuerdo con Hacienda y decir, oye, revisa que esta gente está de alta para hacer facturas. Sería una manera de arreglar el problema. Sí, claro, sería una manera. El problema principal que tenemos las administraciones a la hora de detectar el fraude y combatirlo, porque es una lacra, como bien dices, no facturan con IVA y el IVA es fundamental para poder mantener a la administración y a los presupuestos y demás, pues es un problema encontrarlas, porque todo el mundo sabe cuáles son. Vosotros sabréis, ahora mismo tenéis en mente 2 o 3 piratas seguro, que no están dados de alta y hacen instalaciones y hacen recargas y demás. Pero hay que encontrarlas, hay que perseguirlas y hay que sancionarlas. Y hay que retirarlas del mercado, pero luego vuelven al mercado en otra provincia. Ellos no tienen escrúpulos, pero hay que perseguirlas. Nosotros todas las denuncias que recibimos de la Asociación de Instaladores de Protección contra Incendios las tramitamos. Pero, claro, nos tienen que aportar pruebas, decir quiénes son, qué ha hecho, y nos ponemos en contacto con su cliente y le preguntamos si ha facturado con IVA o no ha facturado con IVA. ¿Qué va a decir a la Administración? Que no ha hecho ninguna instalación de protección contra incendio, porque ya le estamos pillando lo que dices del IVA. Solo hemos pillado alguna que no cumple con los requisitos. Están dados de alta y no cumplen con todos los requisitos. Con el seguro, con el técnico competente, con el ingeniero en plantilla, con todos los requisitos que tenéis de la norma ISO de calidad, etcétera. Esas sí que perseguimos porque las tenemos registradas y obligamos a que cumplan con todos los requisitos. Pero a las piratas realmente es muy difícil perseguirlas si no es a través de denuncia con alguna prueba. Pero eso sí, la que nos viene con la prueba, como este caso que os digo, que vino en este caso de una señora de un bar que le pusieron unos extintores que no funcionaban, yo que sé qué pasaba, trajo factura y le sancionamos, evidentemente, por hacer una actividad que no estaba legalizada. Pero es muy complejo, es complejísimo, salvo con la coordinación y cooperación con todo el sector. Digamos que estás animando a que todas aquellas empresas que están dentro de la legalidad puedan decirle a la Administración, este o esta no cumple. Por supuesto, por supuesto. Creo que sería la única forma que la Administración puede reaccionar. Muchas empresas, además, nos dicen, tomando un café, nosotros un día y tal, nos dicen que, o aquí mismamente algunos nos ha comentado de que hay alguna de estas piratas. Y tienen miedo de denuncia particular por las represalias que pudieran tener estas otras empresas. Pero siempre les digo lo mismo, que denuncie la asociación, que denuncie el colegio profesional, si estás colegiado como todos los ingenieros que tenéis en plantilla. Entonces, que denuncie colegios o asociaciones. Tu nombre se difumina en una asociación, denuncian todos, que tome represalia a todos, eso no va a existir. Entonces, si tienen miedo individual de denuncia, que se ponga en contacto con su asociación, que seguro que nos traslada esa denuncia, nosotros investigamos y hay pruebas suficientes, sancionamos. Si no hay pruebas, evidentemente, lo único que podemos decir es meterles miedo que la Administración está detrás, pero poco más. Creo que ha sido suficientemente claro,
no podemos meter los dedos más en la herida porque lo ha dejado perfectamente claro. Si alguien tiene alguna duda, nos escribe y le contestamos. Vamos con la siguiente pregunta, que corresponde pues, a cualquiera de vosotros 4, pero podéis contestar los 4 sin ningún problema. Y la voy a leer. Es un poco larga, pero la voy a leer. En el prólogo actual del reglamento se menciona un nivel de seguridad suficiente. Por otro lado, en el artículo 1 se menciona un objeto que incluye la protección de personas y bienes o propiedades. Bien, es cierto que se menciona también el concepto de mínimo exigible, por un lado. La pregunta sería si será posible o aparecerá una concreción mayor a este nivel de seguridad mínimo suficiente, por ejemplo, del interés para poder evaluar una solución alternativa. Por otro lado, según estos objetivos, ¿cómo podemos valorar los incendios que acontecen en los establecimientos sujetos a estas regulaciones? Es una pregunta inteligente. Creo que alguien se ha leído muy bien todo y le está diciendo a los redactores de la ley y a los legisladores, oye, no os dejáis las cosas muy claras, ¿eh? ¿Quién se atreve? La Administración. Sí. Jorge, me asustas. Me han dicho que eres un tipo que sabe un montón de esto. ¿Es cierto? No lo sé, no lo sé. No lo sabes, ya llega un momento que uno no sabe nada. Pero bueno, no, es cierto, vamos a contestar. Todos los reglamentos, la idea es hacer reglamentos que establezcan un mínimo, ¿vale? Si decimos suficiente, adecuado, es porque pretender hacer un reglamento que te garantice el 100% es imposible. Cuando ponemos, tenemos que poner algo proporcional y algo que entendamos que es suficiente. Por eso la palabra suficiente es suficiente. Respecto a si está claro o no está claro, a ver, está clarísimo. Primero, en la introducción decimos el propósito, luego establecemos una serie de objetivos que se buscan. Esos objetivos están desarrollados en una serie de anexos concretos y si te pone que tienes que poner 5 extintores, son 5 extintores. Si te dice que tienes que poner una puerta de resistencia 30 minutos, pues son 30 minutos. Obviamente no va a resistir infinitamente, sino lo que entendemos que es adecuado para cada situación. Respecto a la vía que la ha comentado antes Marceliano, también abrimos la puerta a que si no quieres usar los anexos, no los uses, pero tienes que justificar que lo que vas a hacer es equivalente a lo que, a lo que estamos prescribiendo en los anexos. Y eso lo tienes que justificar tú en tu proyecto, pero es que aparte te lo va a validar un organismo de control. Por lo tanto, aparte de que hayamos quitado esa autorización previa que ha comentado Marceliano, con la idea de permitir un poco mayor libertad o mayor velocidad o evitar trabas administrativas, a la vez estamos metiendo unos controles que son iguales o superiores. Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad, pensamos que el nuevo reglamento va a funcionar pues, como el anterior o mejor. Esa sería mi opinión, Marceliano. Sí, efectivamente, tiene razón. Todos los reglamentos de seguridad industrial, y este no podía ser menos, son reglamentos de mínimos. Es decir, que si cumplís con este reglamento, con cualquier otro de seguridad industrial, tenéis un 5 sobre 10 en seguridad. Un 5 sobre 10. Aprobado, raspado. Raspado. Si queréis mayor seguridad y vuestros clientes lo demandan, empezad a poner más medidas de seguridad. Más resistencias al fuego, más vías donde no eran necesarios, rociadores donde no lo son. Y entonces vais a tener ya nota. Un 6, un 7, un 8. Un 9 difícil, un 10 imposible. La seguridad absoluta no existe. Y encima, cada vez que vas aumentando el grado de seguridad, pues vais aumentando también el coste. Por lo tanto, este reglamento es de mínimos. Y además, el decir la palabra suficiente entraña una seguridad para los técnicos, redactor de proyectos, director de obras y empresas instaladoras. Es seguridad, porque si hay un incendio en ese establecimiento industrial, hay muertos, hay daños, lo que sea, no os pueden imputar nunca penalmente si cumplís con el reglamento. Es un escudo para vosotros. El tener reglamentos de seguridad industrial y cumplirles significa que vosotros estáis exentos de cualquier responsabilidad. ¿Quién es el responsable? Yo siempre lo digo, el rey. Lo firma el rey, es el Real Decreto. Somos sus súbditos. Él nos dice, hacer esto y con esto se garantiza la seguridad un 5. Un 5. Nada más. Pero no os paséis,
No os rebajéis, no dejáis de poner un extintor, no dejáis de poner una resistencia al fuego o no dejáis de poner un sector de incendio bien evaluado. ¿Por qué? Porque vais a suspender. Y si se demuestra ese suspenso, tenéis responsabilidad penal en el caso de incendio. Si no se demuestra el suspenso y tenéis un 5, no tenéis responsabilidad alguna. Yo quería comentar que habéis dicho que es verdad, en el RICI es la primera vez que se pone la solución alternativa o el diseño prestacional a lo que marca el reglamento, pero esta solución prestacional o alternativa es la excepción. Es decir, hemos de suponer que tanto el reglamento industriales como el RICI son prescriptivos, es decir, tenemos que cumplirlo y es la alternativa, es decir, la solución excepcional es la prestacional. No como está ocurriendo ahora, que hoy día casi todas las naves logísticas se están haciendo con prestacional. Esa es la idea principal. Bueno, creo que hemos cambiado la palabra excepción por casos particulares. La idea Sí, es que tanto el RIFCI como el RISTEI están diseñados para que sean perfectamente asequibles y adecuados y que se puedan cumplir en el 99% de los casos. Pero te abrimos la vía a que puedas usar esa vía alternativa, llámalo casos particulares, ¿vale? En los casos que entiendas que estás haciendo un diseño muy complejo o por cualquier otro motivo, ¿vale? Siempre puedes tirar por ahí. Pero la idea es que la gente no necesite de forma mayoritaria ir por esas vías, que a mí me da igual llamarla excepción o me da igual llamarla caso particular. Lo que tiene que estar claro es que si vas por ahí, qué requisitos te aplican y que tienen que ser iguales o superiores al reglamento. Pero que los dos reglamentos van a ser prescriptivos y cumpliendo el reglamento no tenemos que ir a más. Si queremos hacer algo excepcional o ese caso particular, podremos recurrir a la solución prestacional, ¿no? Sí. Pero es prescriptivo y, por lo tanto, la mayoría se deberían hacer con el reglamento, ¿no? Esa es la idea. Es lo más sencillo y lo más fácil. Seguir el reglamento no os complica a nadie nada. Hay que poner BIE, puntos hay que poner BIE. Ya está. Pero claro, te viene un cliente y dice, oye, es que yo quiero tener un recorrido de evacuación superior, quiero tener un superficie del sector de incendio superior a la prescriptiva máxima. Claro, le tienes que dar una solución. Ahí os decía de asesores de protección contra incendio. ¿Y qué solución le vais a dar? Pues vais a las normas UNE ISO que están reflejadas en el reglamento, a la solución prestacional, a utilizar simulaciones informáticas. Que esas simulaciones informáticas, como el FDS, es gratuito. Es un programa gratuito que se puede descargar, pero es complejo su programación. Y su desarrollo, me acuerdo que en el curso nos daban unos ejercicios, lo dejábamos funcionando el programa, al día siguiente, cuando nos volvíamos a conectar en ese mismo ordenador, seguía el programa haciendo simulaciones. Tardan 24 o 48 horas en hacer las simulaciones. No es nada sencillo, es complejo. Pero, eso sí, da una seguridad a mayores para justificar esa prestación distinta de la prescriptiva. Y con esa metodología establecida en la norma UNE, con esos programas informáticos de simulaciones informáticas, pues ya podemos garantizar que la seguridad es similar a la prescriptiva. Podemos aseverar que todos los involucrados en el proceso lo que quieren es cumplir, obviamente, con la legislación, es cierto, pero en ocasiones cualquier tipo de variación, por pequeña que sea, puede suponer que alguno de los que hacen ese trabajo, más allá de las OCAs, de los organismos de control, más allá de la administración, más allá de la formación, los propios instaladores y mantenedores se encuentren contra el señor o la señora de negro en un momento dado y tengan que explicarles por qué han tomado esa decisión. Porque yo creo que ahí es donde está el miedo. Tú decías antes, oye, lo básico, si lo cumples, estás exonerado. ¿Eso es palabra de Dios? Sí, es un reglamento de obligado cumplimiento, pero si no puedes cumplir, vas a la solución prestacional. Pero, voy a introducir un poco de polémica, porque así todos pensamos un poco más, ¿no? La evolución de la técnica está recogida en la legislación como un elemento que tú tienes que cumplir, tienes que llevar a cabo. Jorge. No quería contestar, era porque se ha oído el micro, ¿eh? Pero... Perdona, no, pero, es que hay un problema de sonido y no te he oído bien. Perdóname. No, pero ¿puedes repetirlo? Te contesto. Como decía Marceliano, estamos haciendo reglamentos
Él dice un 5, yo diría que es un 8, ¿vale? O sea, el reglamento del RISTEI es bastante completo y en mi opinión, bastante estricto. El otro también lo es. Y por mi experiencia, pienso que los reglamentos en general de industria funcionan bastante bien. Pero como digo, obviamente no pretenden, o sea, es imposible llegar al 100% de seguridad, porque sería algo imposible de cumplir y que se te iría de por precio norma, todo, la ¿no? seguridad en todos los ambientes, física pero vamos, o ciber, es una seguridad que no es completa. la experiencia que tengo yo y de los casos que conozco, en mi opinión, nuestros reglamentos funcionan considerablemente bien y dan un nivel más que adecuado. En el caso de que al final tengas un accidente y falle todo, porque tiene que fallar todo y al final, pues bueno, pues puede pasar, ¿no? Y al final, que tendrá que decidir es un juez, ¿vale? Pero tú tendrás como poco que demostrar, o entiendo que lo que tendrás que mostrar es que has cumplido con la legislación vigente. Ya está, nada más. Fernando, creo que te toca hablar. Sí, no, estamos de acuerdo con eso. Es decir, si es la pregunta de antes, es prestación, o sea, yo no quiero una prestacional, yo quiero un reglamento que sea prescriptivo, es decir, que la empresa instaladora sepa lo que tiene que instalar y cómo instalarlo. Y con eso estamos seguros de que va a funcionar. Por eso es un reglamento de mínimo. ¿Que queremos ir a más? Pues le podemos proponer al cliente soluciones. Pero con ese mínimo que nos marca el reglamento o los reglamentos, estamos seguros todos, no vamos a tener problemas, nadie va a poder decirnos que no hemos hecho nuestro trabajo, que no hemos cumplido la legislación y, por lo tanto, que siempre nos puede buscar un juez las cosquillas, siempre. Pero si hemos prescrito o hemos instalado lo que dice el reglamento, ¿quién te va a decir que no? Si has cumplido la ley, yo tengo que hacer esto según esto. Luego interpretaré por normas y demás cómo lo instalo, su mejor o no mejor. Pero al final, como dice Jorge, yo he cumplido el reglamento y no he hecho nada malo. Es decir, yo he cumplido el reglamento y certifico que mi instalación cumple ese reglamento y, por lo tanto, me podrán buscar las cosquillas. Pero yo, al cumplirlo, no tengo que tener ninguna preocupación y puedo estar muy tranquilo de que no me va a pasar nada. Yo estoy de acuerdo con Marceliano. Yo me quedo un poco más abajo, ¿no? La puntuación de... Marceliano hizo un 5, a lo mejor un 5,5, pero no me iría al 7 o el 8 todavía, pero pienso que ha mejorado muchísimo el reglamento, lo he dicho, y al final es cuestión de seguir entre todos intentando mejorarlo, ¿no? Y poniendo cada punto sobre las IES. Hay cosas que no quedan bien claras, pero creo que se clarificará a lo largo de los siguientes meses. Y sin duda está mejor protegida el almacenamiento que la industria, que la fabricación. Y es ahí donde tenemos que mirar muy detalladamente qué se hace en un sitio, qué se hace en otro, qué tipo de ocupación hay, etcétera, para protegerlo. Cuando digo un 5, no quiero menospreciar el reglamento, ni mucho menos. El reglamento es bueno, tiene una medida de seguridad extraordinaria. La has liado parda. Ya he liado parda, ya lo veo. La has liado parda, Marceliano. Te estamos persiguiendo todos. Yo solo quiero decir... Si esto fuese un elemento de excelencia, lo digo en chufla y por el compañerismo que nos une. O sea, tú eres el que aprueba a todos los alumnos. Exactamente. Cuando presentan a la Administración Autonómica, que somos responsables en la ejecución, control y sanción, en su caso, de los proyectos y las instalaciones mal ejecutadas, pues evaluamos el reglamento como si fuera suficiente. Y ahí lo dice, suficiente. Suficiente para mí es un 5, suficiente. Cuando poníamos las notas en el colegio, ¿qué ponían? Suficiente, ¿no? Queda 5. Pero es que a lo mejor, con todos mis respetos a tu opinión, que la respeto muchísimo, porque sabes mucho más que yo, al final todos y cada uno de nosotros queremos, los que somos profesionales, tenemos metido en vena que queremos hacer las cosas bien. Sí. Pues pero no porque me tenga que sentar delante de un juez, sino porque, par 10, es que yo quiero hacer las cosas bien, porque es mi trabajo, empodero mi profesión, empodero lo que hago. Soy experto en materia de protección contra incendios y soy experto en materia de protección contra incendios, lo llevo a gala. Claro. O sea, cumpliendo... la palabra suficiente a lo mejor, que yo entiendo lo que quieres decir, sí. Pero es decir, oye, haga usted bien el trabajo, pero si usted tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor, hágalas. Hágalas. Cumpliendo este reglamento es suficiente para que la Administración Autonómica lo dé por bueno y para que no tengáis ningún problema a la hora de caso de accidente. Pero no cabe duda que cumpliendo este reglamento vais a tener unas medidas de seguridad excelentes. Son buenas medidas de seguridad. Superarlas,
podréis hacerlo, porque aquí establecen cuándo hay que poner detectores, cuándo hay que poner víes, cuándo hay que poner rociadores, ponerlo siempre todo. O como viene aquí, grandes empresas, dice, oye, es que yo tengo bomberos en plantilla. Joder, majo, es que ojalá pudiéramos poner bomberos en plantilla. Os voy a hacer una pregunta, lo voy a decir porque estamos fuera de horario infantil, de mala leche. Os voy a hacer esa pregunta. Las mejoras tecnológicas ayudan a que la reglamentación que pone unos mínimos, si esas ayudas tecnológicas son capaces de solventar con creces esos mínimos, la reglamentación no es que sea ni buena ni mala, sino que tenemos que trabajar en base al avance tecnológico. Sí. Y la pregunta es, a los cuatro, ¿estamos a un nivel tecnológico suficiente y necesario? No suficiente de tener un 5, no, sino que es suficiente y no hace falta más para poder estar tranquilos cuando yo decido proteger una instalación. Por favor, compañeros, el número 1 no tiene voz y es importante lo que estamos hablando, así que os pido, por favor, que estemos muy certeros al tema. No se oye. ¿Puedes hablar? No se oye. ¿Está muteado? Se han muteado. Ahora sí. Por favor. ¿No? Bueno, vamos a por un momento. Dejarme un... ¿Quién tiene por ahí el...? Sí. Ahí puedo hablar. Entonces, el directo. Sí, ahora. No, yo sobre todo quería comentaros que aunque tenemos mucha tecnología, la tecnología hoy día va muy rápida. Entonces, llega un momento que lo que vamos a tener que hacer es, ya hay que convocar otra vez al comité que habéis estado reunido para crear el reglamento, para empezar a trabajar en su modificación. Porque visto que hemos tardado tanto tiempo en crear uno nuevo, ya tenemos equipos y la tecnología ya nos ha creado detectores muy importantes, cámaras y otras tecnologías que están aquí expuestas y que no las contemplan las normas SURE. Es decir, nos tenemos que poner a trabajar rápidamente y hay que modificar los reglamentos más a menudo porque está visto que nos adelantan por la derecha siempre. Entonces tenemos que empezar a trabajar otra vez para mantener el reglamento al día, porque si no, no queremos, o yo creo, y todos los instaladores, no queremos que por la derecha nos adelanten otra vez los fabricantes y tengamos los problemas que hemos tenido durante estos años, en la cual había tecnología que no podíamos aplicar porque no estaban recogidas en los reglamentos. Por lo tanto, hay que seguir trabajando y hay que empezar otra vez a trabajar para incorporar todas esas nuevas tecnologías. Vamos a continuar con las preguntas, que quedan dos. En cuanto a la formación en el sector de protección contra incendios, ¿cuál es la tendencia europea? ¿Se prevén a futuro novedades en cuanto a requisitos de formación de los instaladores y mantenedores, más allá de los cambios introducidos por el RIPCI? Sí, contesto yo. En principio, a nivel europeo, yo por lo que tengo entendido, no se regulan esas cosas. A nivel europeo, principalmente se regulan, pues sobre todo, aspectos de productos. La Unión Europea regula con lo que se llama principio de subsidiariedad, que es que cuando es más útil tener algo regulado a nivel europeo que a nivel nacional, se regula a nivel europeo. Pero si no, se recoge a nivel nacional. Por eso, a nivel europeo, sobre todo, tenemos la regulación de productos y el marcado CE. Respecto a los requisitos o a las formaciones, entiendo que eso es más tema de nivel nacional y no creo que haya cambios a corto plazo sobre ese asunto. No, el tema de formación de las empresas instaladoras y sus instaladores está recogido ya en el RIPCI y no es europeo, es normativa nacional. No va a haber, supongo, cambios al respecto. Me gustaría añadir, en el tema de las formaciones, entiendo que hay, de capacitación, entiendo que habrá un nuevo curso de formación profesional con 600 horas lectivas, tanto teóricas como prácticas, y que, bueno, que es la primera vez que va a haber un título como tal, ¿no?, de formación profesional para instaladores y mantenedores. ¿Te refieres al FP? ¿En cuál? FP, sí. Sí. A ver, el RIPCI
contempla dos figuras, que es el responsable técnico y el operario, y en uno de sus anexos contempla varias vías para poder acceder a ello. Una de esas vías es tener un FP, y es cierto que desde el sector, y nosotros hemos estado también presentes, se ha trabajado para diseñar nuevas FPs, entre ellas esta, que respondan a las necesidades del sector. Pero esa es solo una de las múltiples vías que hay para poder acceder. Pero toda la razón. Sí. Esta pregunta que lanzan es para Jorge directamente. Que, como bien sabéis, podéis contestar también y apoyar lo que consideréis oportuno cada uno de vosotros. Se han establecido medidas para la protección contra incendios de zona de carga y ubicación de equipos y vehículos con baterías de ion-litio. Estamos hablando de vehículos eléctricos. Hay una gran revolución en el mundo de los vehículos eléctricos y esto está suponiendo que muchísima gente se pregunte, ¿se va a poder incendiar uno de los vehículos que hay? Y la pregunta que os lanzo también a cada uno de vosotros, si tenéis información de cuántos vehículos eléctricos se han incendiado, si hay algún registro al respecto. Termino la pregunta. Aparcamientos, también en industrias, carretillas, armarios de acumulación de energía, etcétera. Esta era para ti, Jorge, pero yo creo que, aparte de que Jorge la conteste, podéis contestarle al resto. Bueno, en el reglamento no hemos incluido nada expresamente sobre vehículos eléctricos. A largo plazo yo entiendo que si se ve necesidad, entiendo que será sobre todo en aparcamiento, de poner requisitos específicos, entiendo que eso tendría que ser en el futuro el CT el que los contemple, pero por otro lado también pienso que seguramente donde tenga que haber progreso, si es que fuera necesario, sería en el propio vehículo. ¿Vale? Lo primero que hay que atacar es el origen. Entonces, si realmente eso se determina que podría mejorar su seguridad, ¿vale? Yo no lo sé y yo pienso que quizá a lo mejor se está exagerando algunas cosas, pero claro, no lo sé. Lo primero sería, donde tendría que regularse eso o donde tendría que incrementar su seguridad sería en el propio producto y, como digo, después, cuando se vea si es necesario, pues tendrá que actualizarse, pero entiendo que sobre todo sería el requisito que tiene el Código Técnico de Edificación respecto a aparcamientos, que entiendo que sería lo que más puede afectar. No obstante, en estos momentos yo creo que aún es pronto para saberlo. Es pronto. Evidentemente, la Administración siempre reacciona cuando el riesgo existe, no antes. No vamos a poner, o no creo que el Ministerio de Fomento ponga medidas de protección especiales para aparcamientos de vehículos eléctricos cuando en el mercado todavía no hay vehículos eléctricos. En el momento que hayan esos vehículos eléctricos, igual que en su momento reguló ya cuando había muchos vehículos de GLP, la ITC 29, el Reglamento de Baja Tensión, estableció unos requisitos de seguridad distintos para los aparcamientos de vehículos de GLP, pues cuando salgan estos vehículos y haya un número importante y un riesgo real, porque todos hemos visto vídeos de incendios en vehículos eléctricos que son espectaculares, pero noticias reales de periódicos y de televisión no he visto todavía ninguna, porque hay pocos vehículos. Habrá, seguro, si hay necesidad porque hay un riesgo, o el Ministerio de Industria, con su reglamento de baja tensión o protección contra incendios, o el reglamento Código Técnico de Edificación del Ministerio de Fomento, regulará ese riesgo y delimitará los riesgos a niveles aceptables, seguro. Bueno, vamos a preguntarle a la audiencia. ¿Cuántos de los presentes tienen vehículo eléctrico 100%? 1. Vehículo eléctrico enchufable híbrido. 3. 4. ¿Usted tiene un coche de vehículo eléctrico híbrido enchufable? Bien. Yo también tengo un vehículo eléctrico. ¿Cuántos problemas ha habido, que tengáis constancia, en materia de vehículo eléctrico que haya salido, y vamos a hablar en plata, ardiendo el coche? Pocos. Pues Poco. la última estadística que conocemos es de un 4% Un 4%. de los vehículos eléctricos. ¿Esa es una cifra que tú puedes considerar alta, baja, medio pensionista? No, ahora lo mismo es muy baja. Lo único que pasa es que es muy escandaloso y todo el mundo está viendo los vídeos de YouTube de Bien. los coches ardiendo. Nada más. Voy a seguir metiendo el dedo en la llaga. Es que a mí me gusta, lo siento. Me gusta. De esos vehículos que estás hablando, ¿cuántos se fabrican en la Unión Europea y cuántos vienen de otros países? Bueno, pues yo no lo sé ese dato, pero todos sabemos que hoy día en Europa poco se fabrica, ¿eh? Todo lo que se vende como europeo viene de China.
Yo entiendo que no. El sector de la automoción en España es un sector muy implantado y la verdad es que sería bonito que a medio largo plazo, y lo digo también siendo ministro de Industria, se mantuviera en Europa. No obstante, estadísticas concretas no te las sé, pero se ve que en Europa y en España hay muchísimas fábricas de coches y la gracia o lo interesante será que se vayan transformando a eléctricos. Hay mucho fabricante de coche en España, pero todas las baterías vienen de China. Todos los componentes de las baterías vienen de China. Y hay un 4% de situaciones de incidencia o De los contingencia. vehículos eléctricos que están vendidos. Es decir, que si hay un 3% o un 4% de coches eléctricos, de ese 4% de coches eléctricos, entre el 3 y el 4% los que se queman. ¿Y cuántos coches hay de combustión que sufran elementos? ¿Ese ratio no lo tenemos? Sí, la verdad que sí, el ratio sí lo tenemos. Es decir, según la Asociación Española de Gestores de Flota, resulta que arden muchísimos más coches de gasolina y diésel que eléctricos, pero por la simple razón de que la proporción es de 100% son 4 eléctricos, 96% de combustión. Bueno, ahora tenéis... perdón. Yo quería aportarte un dato para ahondar más en la llaga y de nuevo me remito a la parte internacional. Holanda es uno de los países que más coches eléctricos tiene en Europa y que más coches eléctricos tienen circulando en las carreteras. También en proporción el país es más pequeño. El último cambio legislativo que han tenido ha sido en parkings bajo rasante de edificios de viviendas y ha cambiado la normativa para proteger los parkings bajo rasante de edificios de viviendas que ya son todo el 40% eléctricos, 35% eléctricos. O sea, que es una situación que realmente interesa y lo que se tratamos a medida que va aumentando exponencialmente el uso de vehículos eléctricos es decir, oiga usted, tenga cuidado porque esto, Parece ser. ojalá no, pero sí que vamos a poner esos mínimos, como decía, o sea, esos niveles mínimos, pero altos. Es decir, vamos a controlar la situación. Yo creo que ahora mismo en España tenemos más problemas con el vehículo de movilidad personal, es decir, el patinete eléctrico, la bicicleta Claro, eléctrica, porque hay más. que son los que más... ¿A nivel de protección contra incendios? Sí, son los que más incendios están provocando en las viviendas a la hora de cargarlos. Ese dato es muy interesante. ¿Qué le podemos decir a la audiencia, por decir algo respecto a eso? ¿O qué le podemos decir a la Administración para que lo regule o para que tenga advertencia de la situación? Es que el problema es que eso no se puede regular, porque hoy día el problema que tienen las baterías es que cuando se las golpea, Se estropean. automáticamente entran en riesgo de ignición cuando se ponen a cargar. Entonces, no podemos controlar que un patinete le golpee en un bordillo, que un señor se estampe con el patinete de un golpe. Lo que sí yo también sé que para vehículos eléctricos, o sea, coches eléctricos, las marcas ya han establecido protocolos de cuarentena para esos vehículos que han tenido un golpe. Cuando hago protocolos cuarentena, por ejemplo, la Citroën, yo sé personalmente que si tienen un golpe en una batería, un coche de la marca Citroën, tienen la orden de llevarlo a unos concesionarios específicos donde se va a tirar 2 semanas aislado en una campa y prohibido aparcar vehículos a menos de 3 metros. Has abierto un melón que es un melón muy interesante. Y te voy a hacer una pregunta cortita y al pie. Si yo cojo una de las bicicletas que tiene el Ayuntamiento de Madrid, y digo el Ayuntamiento de Madrid porque vivo aquí, o trabajo aquí, o paso tiempo aquí, cojo esa bicicleta y me caigo... Y el paquete de baterías sufre un golpe, seguramente cuando la enganches en el dispositivo de carga, lo más normal es que pueda arder fácilmente. Pero eso hoy en día no está controlado. No hay manera de controlarlo. No lleva un chip que le diga al ayuntamiento, esta bicicleta se ha caído. Los mayores incendios que ha habido hoy en establecimientos industriales por motivo de baterías son de estas empresas que alquilan los patinetes eléctricos y que los recogen, los llevan a una nave donde los cargan todos y luego los vuelven a sacar. En ese proceso de carga, alguno de ellos ha sufrido un golpe y se incendia por la noche. Y los mayores incendios que estamos teniendo es por ese motivo. Cada uno de vosotros tiene su minuto de gloria porque nos quedan 5 minutos y el último es para mí. Así que adelante con lo que queráis exponer. Pues yo voy a ser muy claro y muy sencillo. Lo que queremos desde AERME es colaboración, es decir, colaborar con todo el mundo, con la administración, con los ingenieros, con todas las empresas del sector
para llevar adelante o sacar adelante nuestro sector, que es muy importante y que tenemos que hacer crecer y entrar en valor para todas aquellas personas que no lo han tenido en cuenta nunca. Nada más. Muy bien, yo quería decir dos cosas. La primera sobre el Congreso y la segunda sobre los reglamentos. Sobre el Congreso, reiterar a los organizadores la iniciativa de crear estos congresos, que la impresión que me ha dado es que van a tener mucho futuro y que le van a dar mucho valor al sector de la protección contra incendio, así que esperamos vernos en próximos congresos. Y respecto a la reglamentación, simplemente decir que entendemos que es muy complejo tenerlo todo regulado y todo actualizado al día, que la reglamentación es muy extensa, muy variada y muy complicada, pero que pensamos que afortunadamente actualmente tenemos una reglamentación que funciona bien, que es adecuada y que además vamos a actualizar en breve, por lo tanto esperamos que funcione aún mejor. Tenemos en mente futuros reales decretos para próximos años sobre temas de construcción, pero eso ya lo dejamos para otro año. Gracias. Pues nada, pues yo lo que he dicho anteriormente, estas modificaciones, tanto de RICI como RICI, son unas modificaciones que han sido consensuadas, han sido debatidas con todos los sectores, que eso es muy de agradecer al Ministerio que haya tenido esa transparencia para formar un reglamento entre todos, que seguro que será muy útil para mejorar, seguro, la protección contra incendios. De nuevo, dar las gracias al Ministerio por la revisión y instarles a lo mejor para que cuando hablen con el MITMA se revise también el código técnico, que creo que es muy importante y al final es donde mueren las personas y lamentablemente cada año tenemos más muertes por incendio en viviendas. Hay una pregunta del público, había una plataforma para hacerlo, me van a regañar porque le voy a dar esa palabra al público, pero creo que es necesario. La libertad de expresión existe. Cortita y al pie, por favor. Muchas gracias. Rogelio Moya, una ingeniería, Manproject. La pregunta es muy rápida. Otros reglamentos de seguridad industrial entran en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, hace ya mucho tiempo. Aplicación voluntaria durante 6 meses, 1 año y luego obligatoria. Tal como está redactado el RESTA, entra en vigor a los 6 meses de la publicación, con lo cual es posible que nos tenga 6 meses esperando y mirando a todo el sector, a todo el mercado, esperando a que entre en vigor porque proyectos nuevos se esperen ya. De hecho, ya estamos esperando el nuevo reglamento muchas veces. ¿Esto se puede cambiar sin pasar por el periodo de alegaciones o eso ya no tiene solución? Le contesto, está escrito así aposta. Queremos que se publique, que la gente lo lea tranquilamente, nosotros poder tener unos meses para trabajar en la guía y a los 6 meses que entre en vigor. Son 6 meses para entrar en vigor el Real Decreto, pero luego se dan otros plazos transitorios adicionales, que eso sí que son voluntarios, ¿vale? En todo caso, 6 meses es el tiempo para que leas y lo entiendas, ¿vale? Tú a lo mejor no porque ya eres experto en esto, pero bueno, con el RICI pasó algo parecido y pensamos que 6 meses parece mucho tiempo, pero no, es el tiempo justo para leerlo, contestar consultas y que cuando entre en vigor la gente sepa de qué va la cosa. Bueno, creo que el nivel de los ponentes, de las personas que han participado en la mesa, de las preguntas que se le han hecho, de las exposiciones que han dado, yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Porque esto no es baladí.